Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En aquellos días, mientras Ezequiel se encontraba en su hogar, en la tierra de los exiliados junto al río Quebar, la mano del Señor vino sobre él. El Espíritu de Dios lo levantó y lo llevó en visiones extraordinarias hacia la tierra de Israel. Allí fue llevado a Jerusalén, donde pudo contemplar la gloria de Dios que llenaba el templo de los cielos. Y vio la obra del Eterno, las abominaciones que se cometían en el templo, y su corazón se llenó de dolor. Entonces el Señor habló a Ezequiel y le dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen aquí, estas grandes abominaciones en la casa de Israel? Ezequiel 8:6. Y así, Ezequiel se preguntaba: ¿qué destino les espera a este pueblo que ha desechado mis leyes? Mientras contemplaba, la gloria de Jehová brilló como fuego devorador. Y el Señor le dio instrucciones: ve y predica a este pueblo, di que su maldad ha llegado a su cúspide, y que el tiempo de juicio se acerca. Ezequiel sintió un ardor en su pecho porque sabía que llevar el mensaje de advertencia no sería fácil, y el peso de la responsabilidad lo abrumó. Pasaron los días. En la soledad de su espíritu, Ezequiel meditaba sobre las visiones, y el desasosiego crecía en su alma. Fue en una noche oscura, cuando el viento soplaba con gran fuerza, que el Espíritu del Señor lo condujo una vez más a un lugar elevado. Visiones de un valle lleno de huesos secos se presentaron ante sus ojos. Y oyó la voz de Dios que decía: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel con el temor reverente respondió: Oh Señor Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor le mandó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. He aquí yo hago entrar al Espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 4-5. Ezequiel, movido por la fe, comenzó a profetizar. Mientras hablaba, un estruendo se levantó, y los huesos comenzaron a unirse. Hueso con hueso, tendones y carne aparecieron, y sobre ellos sopló el viento. La vida regresó, y un ejército de hombres vivientes se levantó, vasto e innumerable. Así proclamó el Señor: traeré a los hijos de Israel de sus tumbas. Yo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Ezequiel 37, 12. Ante esta revelación, Ezequiel comprendió la profundidad del amor de Dios hacia su pueblo. A pesar de su apostasía, la promesa de restauración persiste. La esperanza renació en el corazón del profeta. Sin embargo, mientras la gloria de Dios se manifestaba, una inquietud permanecía. Las palabras de advertencia y restauración se entrelazaban como un hilo delgado, y Ezequiel sabía que aún había un misterio en el futuro de su pueblo. Si el pueblo no escuchaba el llamado a la restauración, el juicio estaba a la vuelta de la esquina. Así, en la penumbra de su visión, mientras el viento soplaba y la gloria resplandecía, el Señor le reveló algo más: habrá un nuevo pacto, y los escribirá en sus corazones. La visión de un templo eterno emergía en la mente de Ezequiel, pero el tiempo de su cumplimiento aún estaba escondido en el consejo divino, y así, con el temor y la reverencia llenando su ser, Ezequiel quedó en silencio, esperando en oración, buscando la manifestación del plan soberano de Dios, sin saber aún que la mayor revelación aún estaba por venir. Y al amanecer del día siguiente, mientras el sol iluminaba con su luz dorada las aguas del río, Ezequiel sintió nuevamente el toque del Señor sobre su vida. Se levantó de su lecho con la convicción del profeta, ansioso por cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Las palabras de advertencia resonaban en su mente: tus labios serán una trompeta para este pueblo. Mientras caminaba por la ribera, el Espíritu lo condujo a una multitud de exiliados que lloraban en amargo lamento por su tierra perdida. Con voz firme Ezequiel alzó la mirada hacia ellos, y en su corazón ardía la necesidad de comunicar el mensaje divino. «Oh hijos de Israel», clamó su voz resonando como eco en la vasta tierra. «El Señor ha hablado y ha visto vuestras transgresiones. Así dice el Eterno: yo os restituiré la tierra que os he prometido. En mi ira está la purificación, pero en mi amor, la salvación». Ezequiel 36, 25-26. Los rostros de los cautivos se tornaron esperanzados, aunque muchos todavía se aferraban a su incredulidad. ¿Cómo puede ser, profeta? ¿Cómo podemos volver a ser una nación en medio de nuestras ruinas?, preguntaron algunos, su desesperación palpable en el aire. Ezequiel, impulsado por el Espíritu, les habló de la promesa de restauración. El Señor tiene un plan, y se cumplirán sus propósitos. Él tomará un corazón de piedra y lo transformará en un corazón de carne. Entonces conoceréis que soy el Señor. Ezequiel 36, 26. Con cada palabra, soplaba sobre ellos un viento de renovación,
mientras la verdad del Altísimo comenzaba a florecer en sus corazones. Pero no solo palabras de esperanza fueron dadas, el Señor también mostró a Ezequiel visiones de lo que vendría. En una nueva visión, vio un río que fluyó desde el umbral del templo, aguas que sanaban y renovaban todo a su paso. Allí donde el río fluya, la vida brotará, proclamó Ezequiel, vislumbrando un futuro donde la desolación fuera reemplazada por la abundancia. Mientras el profeta compartía la revelación, un temblor sagrado se apoderó de aquellos que escuchaban. Las verdades divinas comenzaron a romper la opaca desesperanza que habían acariciado durante tanto tiempo. El Espíritu de Dios se movía como un torrente empujando contra el muro de sus corazones endurecidos, pero aún así, en medio de esta revelación transformadora, Ezequiel sentía que había más que no había sido revelado. En la intimidad de su espíritu, un susurro sagrado le decía que el tiempo de la restauración estaba sellado en el consejo eterno. El nuevo pacto que Dios prometía no solo debía traer esperanza, debía ser la manifestación de una relación renovada, su vínculo inquebrantable, aún en medio de su rebeldía. Así, mientras el pueblo comenzaba a responder a la voz de Dios, Ezequiel, con los ojos llenos de lágrimas, sentía la presión de la revelación inminente. El Señor murmuraba suavemente a su oído, revelando el secreto oculto de su amor. Hijo de hombre, mira, lo que está por venir es un pacto que reescribirá la historia. Y al final de ese día, con corazones encendidos y labios listos para proclamar, Ezequiel se encontró de nuevo en la soledad de su ser. La obra de Dios estaba en curso, pero la mayor revelación todavía aguardaba. ¿Cuál sería el verdadero significado del pacto eterno que estaba por venir? Así, con un espíritu expectante, Ezequiel permaneció en la vigilia, ansioso por la manifestación definitiva del plan soberano de Dios que cambiaría el rumbo de su pueblo para siempre. Mientras la noche caía, un silencio reverente cubría la zona donde Ezequiel se encontraba. Las estrellas titilaban en el vasto cielo, y él, aún con los ecos de las palabras divinas resonando en su mente, se sumió en un profundo clamor en su corazón. Señor, ¿qué hay en el misterio de ese pacto que revelará tu gloria? De pronto el Espíritu del Señor lo llevó a un lugar apartado, más allá del río. Allí en la soledad, se le apareció una visión gloriosa, un valle de huesos secos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Con asombro Ezequiel miró y comprendió. Eran los huesos de los caídos de Israel, abandonados, marchitos por la desolación. Hijo de hombre, resonó una voz poderosa en su interior. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel, lleno de temor y reverencia, respondió, Señor, tú lo sabes. Ezequiel 37:3 Entonces oyó órdenes divinas, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:4-5 Sin dudar, Ezequiel comenzó a profetizar. Mientras hablaba, un temblor comenzó a sacudir la tierra. Los huesos comenzaron a moverse uno a uno, uniéndose con vida nueva y resplandeciente. Tendones emergieron, carne cubrió la superficie y luego Ezequiel vio que estaban vivos, pero sin el aliento del Señor. Profetizó de nuevo, esta vez llamando al viento, ven, oh viento, de los 4 puntos cardinales y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37:9 De repente un viento feroz se levantó, llenando al pueblo reunido con una brisa que traía vida. El aliento de Dios, el Ruaj, entró en esos cuerpos, haciendo que se levantaran como un ejército poderoso. Ezequiel contempló el asombro de los que lo rodeaban, pues cada mirada reflejaba la maravilla de lo que el Señor estaba haciendo. El profeta pudo sentir que había algo más profundo. No solo se trataba de un renacer físico, era un acto de restauración del pacto, y el Señor habló de nuevo, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos cortados. Por tanto profetiza y diles, así dice el Señor, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os introduciré en la tierra de Israel. Ezequiel 37:11-12 Las lágrimas brotaron de los ojos de Ezequiel. La visión de la restauración no solo prometía vida física, sino también una renovación espiritual. En ese momento de intensa revelación, comprendió que el pacto eterno que Dios había prometido era más que un renacer, era la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, la respuesta a la angustia de los corazones quebrantados, un acto de amor inexterminable. No temáis, pues, dijo el Señor, ya que la casa de Israel será restaurada y volverá a ser mi pueblo.
Con este mensaje el espíritu flameaba en el corazón de Ezequiel. Pero la ansiedad lo invadía, algo aún más crucial estaba por revelarse. Así, día a día, la revelación avanzaba, como un río que fluye. Y el profeta sabía que aún había más por descubrir, un secreto escondido que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Cuál será el destino de este pueblo? ¿Cómo se manifestará tu pacto, Señor?, se preguntaba en su espíritu en constante búsqueda. El tiempo avanzaba, y mientras Ezequiel esperaba, sintió que la voz del Señor brillaba como una estrella en la oscuridad. Pronto, los corazones serán transformados, la tierra será restituida, y el pacto eterno, amado Hijo, resplandecerá en gloria. Y así, con cada latido de su corazón, se preparaba para la mayor revelación de todas, el cumplimiento del consejo eterno de Dios. Mientras la luz del amanecer comenzaba a dispersar las sombras de la noche, Ezequiel se encontraba en profunda contemplación, abatido por la magnitud de la revelación experimentada. Las palabras del Señor aún resonaban en su corazón como el eco de un trueno distante. Pronto los corazones serán transformados. La expectativa de lo que estaba por venir lo mantenía en un estado de alerta divina. A medida que el día se desvanecía en el crepúsculo, Ezequiel sintió el suave susurro del Espíritu que lo guiaba nuevamente. Prepárate, hijo de hombre, le decía, porque lo que verás hoy no solo transformará tu pueblo, sino que revelará al mundo el poder de mi pacto. Y de repente se encontró no en el valle de huesos secos, sino en una vasta llanura donde se alzaban figuras imponentes. Estas eran las tribus de Israel, dispersas y desoladas, cada una de ellas como un retrato de un pueblo roto. Las vestiduras de los ancianos polvorientas, las miradas melancólicas de los jóvenes, todo hablaba de un lamento profundo. Ezequiel sintió la carga de sus corazones aplastada bajo el peso del sufrimiento. Ve y proclama, le instruyó el Señor. Diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde quiera que hayan ido, y los recogeré de todas partes y los llevaré a su propia tierra. Ezequiel 36, 24. Con voz firme Ezequiel levantó su voz, resonando con la autoridad divina, así dice el Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26, las palabras atravesaron el aire como un rayo de esperanza, llegando a los corazones cansados que escuchaban. Mientras hablaba, comenzó a ver cómo aquellos corazones endurecidos se abrían. El aliento del espíritu se movía entre la gente y un murmullo de confianza y gratitud comenzó a brotar. Se vislumbraba una transformación. Las lágrimas estallaron en los ojos de muchos, el lamento se convertía en alabanzas, y las manos caídas se levantaron hacia el cielo, pero el Señor aún tenía más por revelar. Te mostraré un gran misterio, dijo el Altísimo, una obra mayor que la que ven tus ojos. Presta atención. De pronto Ezequiel se encontró en otro escenario. Ahora estaba en el lugar más sagrado, el templo, donde la gloria del Señor se manifestaba en nubes densas. El sentido de temor reverente lo invadió. Hijo de hombre, resonó la voz de Dios. Esto es lo que deseo que entiendan, en este templo, en esta casa, mi presencia estará entre ellos para siempre. El profeta tembló ante la grandeza de la promesa. A medida que el espíritu lo envolvía, vislumbró una nueva alianza que se desvanecería con la antigua. La llegada del Mesías el prometido, sería el cumplimiento de todas las revelaciones dadas. La nueva vida no vendría solo como un río que restaura, sino como un manantial eterno de misericordia y gracia, y mientras se levantaba del suelo, recibió la última orden, ve y di a mi pueblo, así dice el Señor, el corazón de piedra será cambiado por uno de carne y de mí recibirán mi espíritu y vivirán. Ezequiel 36, 27. Con el corazón henchido de alabanza, Ezequiel observó cómo el pueblo comenzaba a reunirse, no solo como un ejército de huesos revividos, sino como un pueblo restaurado, unificado en el propósito eterno de Dios. Pero lo que no sabían, meditó el profeta, es que hay un camino aún más grande que este, un camino que llevará a la gloria del Altísimo entre ellos, y la historia jamás será la misma. Con esta revelación, Ezequiel se preparó para proclamar lo que aún estaba por venir, un misterio que sacudiría las naciones y revelaría el carácter soberano del Creador para siempre. Ezequiel se encontró en medio del templo, el aire impregnado de una santidad sobrecogedora. La gloria del Señor llenaba aquel lugar, y un profundo sentido de reverencia lo dominaba, mientras sus pensamientos danzaban en la maravilla de la nueva promesa. En su corazón, la certeza de que algo monumental estaba por suceder lo guiaba, tanto a él como al pueblo que le rodeaba,
que había sido desgarrado por siglos de sufrimiento. Escucha, pueblo mío, comenzó Ezequiel, su voz resonando con un poder sobrenatural. Así dice el Señor, vendrán días, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Jeremías 31:31, las palabras eran como agua viva, brotando de su interior, trayendo vida a corazones sedientos. Con cada declaración, Ezequiel sentía el peso de la responsabilidad de transmitir la urgencia del mensaje divino. No como el pacto que hice con sus padres, continuó, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este será un pacto diferente, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33, la promesa de un corazón transformado, de una intimidad única con el Creador, comenzaba a tomar forma en los corazones oprimidos. Entonces, un susurro suave como el viento empezó a desplegarse entre los asistentes, elevando sus espíritus. Cuando Ezequiel miró a su alrededor, vio rostros iluminados por la esperanza. Vio cómo el peso de la desesperanza comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una expectativa palpable. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos, agradeciendo por la revelación. La escena cambió en un instante, llevándolo a una nueva dimensión. Ahora se encontraba ante una vasta multitud. Su piel se erizó al ver a generaciones de hombres y mujeres de todas las naciones, reunidos en un solo lugar. He aquí el cumplimiento de lo que se les ha prometido, resonó la voz del Señor en su oído. El tiempo ha llegado, por medio de mi Hijo, aquellos que creen en mí recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ezequiel sintió que su corazón palpitaba rápidamente, entendiendo lo que eso significaba. Y no tendrán necesidad de enseñar a ninguno de sus compatriotas, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, anunció Ezequiel, recordando cada palabra de la antigua promesa. Hebreos 8:11. Mientras la multitud asumía la magnitud de esta promesa, un gran estallido de júbilo se levantó, resonando por el aire como un eco de la creación. Aquel momento palpitaría en los pasajes del tiempo como un testimonio de la fidelidad de Dios. La transformación del corazón de piedra a uno de carne estaba en proceso, pero aún había más. De repente, el cielo se llenó de luz, y Ezequiel sintió una presencia eminente, un abrazo que abrumaba su ser. La voz del Señor se oyó nuevamente: revelaré a través de ti las maravillas de la noche, y te mostraré el regreso triunfante del Mesías, cuando todos los pueblos se postrarán ante él. La anticipación del regreso del Rey de Reyes llenó de electricidad el aire. Te llamarán, continuó, primogénito de entre muchos hermanos, Romanos 8:29, y el espíritu de profecía descendió como un manto sobre Ezequiel. Comprendió que lo que estaba frente a él no era solo una restauración para Israel, sino una apertura al amor del Padre para toda la humanidad. Con el corazón acelerado y el alma ferviente, Ezequiel se preparó para declarar el misterio que transformaría al mundo: la salvación ha llegado, y la redención se extiende. Alzad vuestros ojos porque el tiempo de la glorificación se acerca. Cada nación será tocada, y todo corazón preparado para recibir al ungido. Aún encerrando un secreto más profundo, el profeta sintió que el misterio era solo el comienzo de una historia que continuaría en generaciones por venir. La voz divina resonaba en su mente: la revelación del plan soberano de Dios traerá unidad y paz, revelando cómo cada parte del rompecabezas se unirá en su tiempo perfecto. Así el pueblo se preparó para escuchar su incertidumbre, convirtiéndose en fervor por descubrir el camino de Dios que estaba aún por venir. Ezequiel permanecía en el centro del templo, su ser vibrando con la gloria de Dios que aún residía en el aire. Las multitudes continuaban murmurando, algunas aún postradas, mientras el murmullo de sus corazones resonaba como un canto a una esperanza renacida. Un silencio reverente comenzó a llenar el espacio. La llegada de la promesa de Dios traía consigo una inquietud divina, y en medio de esa atmósfera cargada, Ezequiel se dispuso a compartir lo que se le revelaba. Escuchad, pueblo de Dios, clamó Ezequiel con voz firme. No solo hay renovación, sino que se avecinan días de grandes maravillas. Él hará un nuevo pacto, no solo con vosotros, sino con el mundo entero. El tiempo está cerca, no solo seréis transformados, sino que seréis luz para las naciones. Las palabras caían como lluvia sobre un campo seco, cada una llevando la promesa de vida. Él podía sentir el empoderamiento del Espíritu Santo fluyendo en su interior, y al mismo tiempo, una creciente inquietud por lo que estaba por ser revelado. Mientras hablaba, los rostros del pueblo reflejaban un espectro de emociones: asombro, esperanza, miedo y expectativa. Fue en este momento que Ezequiel se sintió llevado más allá de lo físico, hacia una visión que desbordaba la capacidad de su entendimiento.
He aquí, gritó, y su voz se elevó aún más, resonando por todo el recinto. Mi palabra se despertará en sus corazones junto a un nuevo deseo, un profundo anhelo por conocerme. Porque yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36, 28. La verdad que emergía era que este pacto no se limitaría a la ley externa, sino que se haría carne en cada uno de ellos. Ezequiel sintió un tirón en su ser, una necesidad de advertirles de lo que vendría. No seáis temerosos ni duden, porque el Espíritu del Señor será derramado sobre toda carne, proclamó con fervor. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Joel 2 y 28. Con cada palabra, imágenes de un futuro glorioso se formaron en su mente, promesas conocidas por sus antepasados que ahora se conectarían con una realidad divina, pero en su interior aún había un pulso de advertencia. Preparaos, instó Ezequiel, sintiendo la urgencia de su llamado. Hay un camino que recorrer, y muchos se apartarán. No todos estarán dispuestos a aceptar esta nueva verdad, muchos endurecerán sus corazones. Ted y yo seremos los heraldos de esta nueva luz, pero habrá oposición, y deberán sostenerse firmes. A medida que las palabras salían de su boca, el cielo se oscureció brevemente, como si todo el cosmos estuviera a la espera ansiosa. Ezequiel se sintió abrumado por la presencia divina que parecía disolverse en la oscuridad creciente. Una voz baja, más clara que antes, resonó en sus oídos: revelaré un cumplimiento, y prometo que de este pueblo nacerá un remanente fiel que guardará mi alianza. En ellos se asentará la esperanza para todas las generaciones futuras. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, perplejos por la magnitud del mensaje que resonaba en sus corazones. Ezequiel levantó sus manos al cielo, sintiendo el ardor del fuego del Espíritu, y con un último esfuerzo proclamó: no menospreciéis lo que se ha de revelar, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así, mientras el pueblo se sumergía en la importancia de lo que se había compartido, las sombras de la incertidumbre se cernían a lo lejos, mostrando que la batalla espiritual apenas comenzaba. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que no era solo un testigo de la revelación, sino un portador de un mensaje que transformaría no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Y cuando el tiempo llegue, concluyó, su voz resonando con una certeza divina: donde menos lo esperéis, se manifestará la verdad de mi Padre consagrado, un sacrificio perfecto surgirá, abriendo el camino a la salvación. Alzad vuestros corazones, pues el regreso de aquel que es la luz del mundo está cerca. Así terminó su mensaje, pero la ocupación del cielo, la respuesta del pueblo, y la inminente revelación de Dios mantenían la atmósfera cargada de divina expectativa y asombro. Una revelación aún más profunda aguardaba esa generación, ya que el plan soberano de Dios se entrelazaba con el destino de toda humanidad. La multitud, en un silencio reverente, se mantenía a la espera de que Ezequiel desnudara el misterio que se cernía en la atmósfera. Cada uno de ellos sentía el eco de la esperanza en sus corazones, y la promesa del nuevo pacto se instalaba en sus almas como un fuego que ardía. Sin embargo, el profeta percibía que la misión apenas comenzaba, sentía como la sombra de la resistencia temblaba a la distancia. Escuchad, empezó de nuevo, su voz resonante cargando de emoción cada palabra: no es solo un nuevo principio lo que se avecina, sino el cumplimiento de lo que los antiguos profetas anunciaron. Ezequiel miró con determinación a los rostros que lo rodeaban, su corazón palpitando como si pudiera tocar la misma esencia de Dios. La tierra será restaurada y el pueblo será purificado. Aumentará la gloria del Señor, y la creación entera aguardará ese día con anhelo. Mientras hablaba, fue transportado nuevamente en visión, vislumbrando un templo resplandeciente donde el río de vida fluiría, y la sanidad cubriría cada rincón de su nación. Veo un manantial que brotará desde la casa del Señor, exclamó con fervor. Y por ese río, las almas serán renovadas. Los muertos vivirán, y la tierra será colmada de amor, gracia y verdad. Este es el tiempo de la restauración. Ezequiel 47. De repente, la atmósfera se tornó pesada. Ezequiel sintió un estremecimiento recorrer su ser, una consternación que lo llevó a recordar las advertencias. La extraña voz susurraba en su mente, haciéndole eco de las sombras que acechaban la fidelidad del pueblo. No todos verán la luz, advirtió con la voz entrecortada. De hecho, muchos se alienarán, y el juicio del Señor caerá como un manto en aquellos que endurezcan sus corazones. Un murmullo inquieto recorrió nuevamente a la multitud. Vieron el cambio en la expresión del profeta y su preocupación les caló hondo. Amados, continuó Ezequiel, es en la fidelidad que hallaréis la fortaleza.
No permitáis que vuestros pies se deslicen por los caminos de la duda. Los días vienen, dice el Señor, cuando buscaréis a aquellos que por su desobediencia se han despojado de la herencia prometida. Su voz resonó como un trueno, cargada de advertencia, pero Dios, en su soberanía, no dejaría el futuro de su pueblo en la incertidumbre. Y en ese instante Ezequiel, transformado por la revelación, se puso de pie con firmeza. Mirad hacia la esperanza, exhortó. El remanente fiel será y será guardado. Dios cumplirá la promesa a través de los que persisten en buscarle, y en aquellos que se mantienen firmes. Un destello de luz resplandeció en su mirada, comprendió que el sacrificio perfecto que había declarado sería la clave para la redención de muchos. Porque en efecto vendrá el día en que el sumo sacerdote del cielo presentará la ofrenda que acabará con el sistema de sacrificios. El nuevo pacto estará sellado en su sangre y vosotros lo veréis, aunque no lo entendáis del todo aún. Ezequiel sintió como la carga de su misión crecía, la profundidad de la verdad que le había sido confiada era vasta. Así, mientras la multitud comenzaba a alzar sus voces en adoración y reverencia, un soplo de aliento fresco de Dios envolvió el lugar. Y cuando la piedra angular de la fe se levante, declaró Ezequiel, un nuevo amanecer se presenciará y la creación entera suspirará por la revelación del Hijo de Dios. Con esto cerró su mensaje, dejando a la multitud tambaleando entre el temor y la esperanza. Había una combinación de expectación electrizante en el aire, algo inminente estaba por suceder. Y Ezequiel sabía que un nuevo gancho de Dios se estaba tejiendo. Porque, oh pueblo, concluyó, hay un secreto que pronto se revelará, un viaje glorioso hacia la eternidad está en marcha, y un futuro aún por descubrir se desvela en los corazones de aquellos que son fieles y esperan. La multitud, sumida en un murmullo reverente, se encontraba con el alma en vilo ante las palabras enigmáticas de Ezequiel. Mientras algunos se aferraban a la esperanza, otros se debatían entre la fe y la duda. El profeta, percibiendo la tensión palpable, se estremeció de nuevo, una sensación de urgencia lo invadió, como si el cielo mismo estuviera preparando un mensaje para su pueblo. Así dice el Señor, proclamó con fervor. El tiempo se acerca en que enviaré señales maravillosas. Las naciones temblarán ante la gloria que será revelada. Lo que ha de venir no solo restaurará a Israel, sino que hará que todos los pueblos reconozcan la grandeza de mi nombre. Sus ojos brillaban no solo con la luz de su mensaje, sino también con la certeza de un propósito divino. Ezequiel se acercó un poco más a la multitud, su voz resonando como un eco en la vastedad del desierto. Escuchad bien, oh casa de Israel, porque el desierto será transformado en jardín, y las tierras secas florecerán con abundancia. Las generaciones venideras verán la grandeza del Señor en la restauración. Aquellos que estaban perdidos en la desesperanza hallarán un camino constituido en mi amor. Así como dice el profeta Isaías, el desierto y la soledad se alegrarán por ellos, y el yermo celebrará y florecerá como la rosa. Isaías 35, 1. Un susurro de asombro recorrió a la multitud, movidos por el poder de sus palabras. Sin embargo, el profeta sabía que no todos los corazones estaban dispuestos a recibir esa verdad. Pero, recordad, advirtió, será necesario que el juicio pase por el fuego de la purificación. Aquellos que se aferren a la iniquidad serán despojados de la herencia de la vida que les he prometido. Mientras una sombra se cernía sobre el ambiente, Ezequiel experimentaba la carga de su misión. No os temáis, porque una nueva alianza será forjada, exclamó. Una alianza no más de piedra sino escrita en vuestros corazones. Vendrá un día en que mi espíritu será derramado sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Recordó la promesa de Joel, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2 y 28, la multitud, ansiosa, escuchaba cada palabra con expectación, pero también con una advertencia borrosa pintada en sus corazones. ¿Quién habrá de permanecer ante el día del Señor? Resonó en su mente preguntándose si la justicia se dejaría de lado en medio de las promesas gloriosas. Mirad, en este tiempo prometido, el Hijo del Hombre vendrá en la nube con poder y gran gloria, proclamó Ezequiel, elevando su voz al cielo. Y aquellos que se alegren en la sangre del pacto nuevo no conocerán el fracaso. Pero, oh aquellos que se aferra a la desobediencia, su destino será como el de Sodoma y Gomorra. Con cada palabra, la atmósfera vibraba con la dualidad del juicio y la gracia. Mientras las lágrimas brotaban de algunos rostros, Ezequiel sentía el peso de lo no dicho, esperando la revelación que se avecinaba. Pueblo amado, hay todavía un secreto oculto, una senda que aguarda ser descubierta.
En los días que vendrán, se abrirá un libro sellado que revelará el Creador a su creación, y con ello la profundidad de su amor continuará manifestándose. Solo en ese instante comprendió que el cumplimiento de todas las cosas estaba cerca, con un ardor renovado, concluyó: sed valientes. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Ageo 2, 9. Las palabras resonaron como un rugido poderoso en el cielo, dejando a la multitud en un estado de asombro y expectación. Un misterio permanecía en el aire, un susurro de una victoria inminente. Y una nueva aflicción se levantará entre los pueblos, terminó Ezequiel con voz sombría, pero en medio de ello, el plan soberano de Dios florecerá. Pronto será revelado. Las miradas se llenaron de preguntas y un nuevo gancho de esperanza se coló en sus corazones, porque el cielo se abrirá, y el cumplimiento de la promesa está más cerca de lo que creéis. A medida que Ezequiel pronunció las palabras finales, aquella atmósfera de anticipación se volvió palpable. La multitud resonaba con murmullos, sus corazones, aunque asustados, vibraban con un ardor renovado. El profeta miraba a cada rostro, viendo el deseo de cambio reflejado en sus ojos. El viaje hacia la restauración estaba por comenzar. Pueblo mío, habló Ezequiel, alzando su voz por encima del ruido. Recordad siempre que el Señor está cerca, y su misericordia es abundante. En la oscuridad, la luz del mañana estrella brillará con mayor intensidad. El día del Señor se acerca y con él, la salvación que hará eco en las generaciones. Mientras sus palabras se deslizaban como un río a través de sus corazones, algo extraordinario comenzó a suceder. Algunos se arrodillaron, estallando en llanto, otros levantaron sus manos, rindiéndose ante la poderosa presencia del Altísimo. Este no era solo un mensaje, sino un llamado a la acción, un grito del alma que les instaba a tomar el camino prometido. Escuchad, continuó Ezequiel con fervor renovado. La historia de Israel no terminará en el exilio, sino en la gloria de su restauración. Así dice el Señor: os daré un espíritu nuevo y viviréis. Ezequiel 36, 26. Las palabras resonaron en el aire como una promesa que desbordaba de su propia sustancia. La multitud estaba siendo transformada. Cuerpos quebrantados comenzaban a levantarse, de corazones endurecidos manaban ríos de pasión. Algunos soñaban con la libertad perdida, otros vislumbraban un futuro lleno de esperanza. En ese momento Ezequiel sintió la urgencia de la hora. Este no era solo un mensaje de advertencia, sino de misión. Cumplid con valentía el pacto que se avecina, porque hay un camino que recorrer. Aquellos que busquen a Dios hallarán la vida verdaderamente abundante, susurró como un eco del consejo divino que había recibido, pero la advertencia también brotaba de su pulso: no todos eligen el camino de la fe. Algunos tendrán el corazón endurecido, y su destino será de juicio. Un silencio sagrado cayó sobre el grupo mientras las palabras penetraban en lo más profundo de sus almas. Así como el fuego purifica la plata, mi pueblo será probado, aquellos que salgan del fuego brillarán como oro. Ezequiel hablaba con autoridad profética, sabiendo que en su interior llevaba la carga de un mensaje que cambiaría el rumbo del pueblo. Cada expresión del profeta parecía encender un nuevo fuego en los corazones que lo escuchaban. Las promesas de restauración atrajeron a muchos como un imán, y así, los murmullos crecían en intensidad, ante la transformación que ocurría en sus vidas. Ellos querían caminar en la luz, ser parte del nuevo pacto. Pero no solo seréis restaurados, seréis testigos de las maravillas del Señor en todas las naciones, declaró Ezequiel con júbilo. El tiempo de la gloria del Altísimo está por manifestarse. Preparaos para la señal mayor, el retorno del Mesías, el Salvador del mundo. Una oleada de emoción surgió. Las dudas se disipaban como la niebla ante el sol naciente. Jubiloso, el profeta vio al pueblo reunido, transformado, una fuerza de esperanza marchando hacia el futuro. Los días vienen, continuó Ezequiel, cuando encontraréis al Dios que vive en medio de vosotros. Él ha prometido: seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ezequiel 37, 27. Las promesas se entrelazaban con la nueva realidad que Dios había diseñado y se sentía el peso de la transformación. Mientras las visiones del futuro vibraban ante Ezequiel, un poderoso viento sopló en medio de la multitud. La presencia del Señor se cernía sobre ellos, haciendo palidecer la separación entre lo humano y lo divino. Lo que hoy estoy entregando no es más que un anticipo de lo que vendrá. Mi pueblo será levantado, con corazones reunidos en amor, serán la luz del mundo.
A medida que su mensaje se elevaba, como un himno de esperanza, la realidad de la vida eterna estaba al alcance. Las lágrimas de muchos fluyeron, transformándose en lágrimas de alabanza por la promesa de renovación. Ellos habían sido desesperanzados, pero ahora, el abrazo del Señor traía vida. ¿Ves mis huesos secos, familia de Dios?, preguntó Ezequiel mientras la multitud comenzaba a responder con fe. No más serán secos porque el Creador está aquí para darles vida nueva y su espada se desenvainará contra la opresión. Así, con cada palabra, el futuro brillaba en sus corazones, y la esperanza renacía. En este momento culminante Ezequiel supo que había cumplido su misión. Miró al cielo y dio gracias al Señor. De regreso a su hogar, supo que la gran obra apenas comenzaba. Este mensaje, esta verdad que había compartido, se propagó como un fuego avivado, encendiendo los corazones de su pueblo. La historia de Israel nunca volvería a ser la misma, el pacto eterno sería el hilo que los uniría por delante. Y así, impulsado por la promesa de Dios, Ezequiel se convirtió en el portador de luz en medio de la oscuridad. Que el nombre del Señor sea exaltado por siempre. El eco de su voz se desvaneció, mientras las multitudes se esparcían, cargadas del fervor de un nuevo amanecer. La resolución había llegado, la historia cambiaba, y el pueblo marchaba hacia su destino. La luz de Dios brillaba radiante entre ellos, así se cerró el ciclo de la visión y de la revelación, dejando a un lado la desesperanza y abrazando la promesa de un futuro glorioso. No dejes que este mensaje se apague. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo de la fe y comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y lo más importante, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y sembrar luz en las vidas de otros. No esperes ni un segundo más para compartir.